Sudán del Sur es actualmente el país más joven del mundo, después de que en el año 2011, en un referéndum, la población sudanesa así lo decidiera. Este logro democrático, que llega después de una de las guerras civiles más largas de la historia, no ha sido capaz de acabar con las tensiones en esa región, causadas especialmente por el petróleo, también conocido como el oro negro. Esta guerra ha sido una de las numerosas guerras olvidadas por la prensa, pero no por ello es menos importante que las demás. En este reportaje vamos a sacar a la luz toda esa información que nunca se ha conocido de una forma clara y contundente. Sudán es un país situado en el noroeste de África que delimita con Egipto por el norte, con Libia por el noroeste, con Chad por el oeste, con la República Centroafricana por el suroeste, con Sudán del Sur por el sur y con Etiopía y Eritrea por el este. Sudán se caracteriza por tener un clima seco y cálido y épocas de lluvias irregulares. Es un país que consta de recursos naturales como el oro, la plata y el petróleo. Por lo que a la economía respecta, Sudán es un país extremadamente pobre que ha experimentado un prolongado conflicto social, dos guerras civiles y, en julio de 2011, la pérdida de 3/4 partes de su producción de petróleo debido a la secesión de Sudán del Sur. El sector petrolero había conducido mucho del crecimiento del PIB de Sudán desde 1999. Durante casi una década, la economía creció gracias a la creciente producción de petróleo y la inversión extranjera. Desde la conmoción económica de la secesión de Sudán del Sur, Sudán ha luchado por estabilizar su economía. La interrupción de la producción de petróleo en Sudán del Sur en 2012 para más de un año agravó la economía del país. Sudán está intentando desarrollar otras fuentes de ingresos, como la minería de oro, mientras que lleva a cabo un programa de austeridad para reducir gastos. Aún así, la agricultura continúa empleando el 80% de la fuerza de trabajo. Por lo que al PIB respecta, Sudán tiene un PIB de $2.600 por cabeza, una tasa de desempleo del 20% y un 46,5% de la población por debajo de la línea de pobreza. Por el otro lado, Sudán del Sur delimita con Sudán por el norte, con la República Centroafricana y la República Democrática del Congo por el oeste, con Uganda y Kenia por el sur y con Etiopía por el este. El clima de Sudán del Sur es parecido al de Sudán, pero las lluvias son más torrenciales durante la época de lluvias. Sudán del Sur es muy rico en recursos naturales, especialmente en petróleo y en pozos de agua potable. Por lo que a la economía respecta, tras varias décadas de guerra civil en Sudán, la industria de infraestructura en Sudán del Sur están severamente subdesarrolladas y la pobreza es generalizada. La agricultura de subsistencia proporciona una vida para la mayoría de la población. Sudán del Sur depende en gran medida de las importaciones de bienes, servicios y capital, principalmente de Uganda, Kenia y Sudán. Sin embargo, Sudán del Sur tiene abundantes recursos naturales. En su independencia en 2011, Sudán del Sur produce casi 3/4 partes de la salida total de petróleo de Sudán, casi medio millón de barriles por día. El gobierno de Sudán del Sur deriva casi el 98% de su presupuesto de ingresos del petróleo. Sudán del Sur tiene una de las más ricas zonas agrícolas en África con suelos fértiles y abundantes fuentes de agua. Sudán del Sur es actualmente abrumado por sus deudas considerables, acumuladas en gran medida en el 2012, basadas en acumular rápidamente divisas y el aumento del gasto militar. Sudán del Sur ha recibido más de $4 billones en ayuda extranjera desde 2005, en gran medida desde el Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Países Bajos. El PIB de Sudán del Sur es de $1.400 por cabeza, la tasa de desempleo es del 20% y el 50,6% de la población vive por debajo del límite de pobreza. En 1898, las autoridades egipcias, bajo intervención militar británica y la corona inglesa, adjudicaron al territorio del actual Sudán el Estatuto de Condomio Anglo-Egipcio. Pero en 1936, Inglaterra exigió a Egipto la firma de un acuerdo para prohibir la entrada a Sudán de militares egipcios. En 1951, Egipto derogó el Tratado de Condomio Anglo-Egipcio y se proclamó soberano absoluto del territorio de Sudán. Sin embargo, en 1953, el Cairo debió acordar otra vez con Inglaterra el autogobierno de Sudán. En 1955, los sudaneses realizaron elecciones parlamentarias y el PNU, respaldado por el presidente nacionalista egipcio Nasser, obtuvo una amplia victoria sobre el Ummah. A esto siguió en 1956 una declaración de independencia de Azari y su mayoría parlamentaria. La constitución provisoria consolidó la posición de los norteños y renegó de las promesas de una federación. En 1958, el general Ibrahim Abdou tomó el poder a través de un golpe de estado. Tras liberar el precio del algodón y disolver los partidos políticos, instaló un Consejo Supremo que aseguró el cumplimiento de leyes islámicas ortodoxas en todo el territorio sudanés, donde impulsó la lengua árabe y en 1962 desalojó a los misioneros cristianos de las escuelas del sur de Sudán. En octubre de 1964, Abud debió renunciar y se formó un gobierno de transición. Las elecciones de 65 llevaron a la presidencia a Mohamed Mahdoud, dirigente del partido Ummah.
En sus 4 años de gobierno, Mahmoud no mejoró la situación económica de Sudán, al tiempo que las distintas facciones del Parlamento se mostraron inconciliables y los sureños lanzaron nuevas ofensivas tras el incumplimiento de promesas de participación política. En 1969, el general Ghaffar al-Nimeri llevó a cabo un golpe de Estado. La escalada de la guerra en el sur restó recursos. Esto llevó a Nimeri a negociar la adhesión de los grupos sureños insurgentes, lo que llevó a las conversaciones de paz en Addis Abeba, Etiopía, de 1962 y al fin 17 años de guerra civil, consagrando la autonomía administrativa de los pueblos cristianos y animistas del sur. Tras la paz y la disparada del precio del petróleo que le siguió, inversiones de varios países árabes desérticos llegaron al país para realizar cultivos y obras de infraestructuras. En 1977, Nimeri fue reelecto, pero la incompetencia y la corrupción de su gobierno habían sumido a Sudán en el endeudamiento que alcanzó $8.000 millones en ese año, determinó la quiebra de la economía al año siguiente y la suspensión de créditos del Fondo Monetario Internacional. Cuando este rompió los acuerdos realizados en Addis Abeba el 26 de febrero de 1972, incorporados en la Constitución de Sudán, en el que el sur gozaba de ciertas libertades como región, la guerra estalló. No solo declaró que todo Sudán sería un Estado islámico, con lo que eliminaba la autonomía del Sudán del Sur, sino que también intentó tomar el control de los yacimientos petrolíferos encontrados en Sudán del Sur, beneficiando económicamente al gobierno central. Como consecuencia, nació la organización política Movimiento Popular de Liberación de Sudán, liderado por el coronel John Garang, que se oponían a las medidas drásticas tomadas por el gobierno central. Aunque Nimeri trató de apaciguar la situación poniendo fin al estado de emergencia, el transcurso de la guerra era ya irremediable. Durante 22 años, Sudán estuvo sometido a un sinfín de cambios constantes en el poder, en el sistema judicial y las relaciones políticas. Hubo acuerdos de paz y cese al fuego, pero con reanudaciones interminables al conflicto. La guerra civil terminó oficialmente con el acuerdo de Naivasha en enero de 2005. La Segunda Guerra Civil Sudanesa terminó en 2005 con la promesa de un referéndum de autodeterminación para Sudán del Sur en el año 2011. Finalmente, cabe decir que este referéndum se realizó tal y como estaba acordado, y que ahora el Sudán del Sur es un país soberano y miembro de la ONU. Dicho esto, y volviendo a la guerra, yo no voy a hablar de las causas ni de la guerra en sí, sino que me voy a centrar en las consecuencias que esta tuvo para la población y para el territorio tanto de Sudán como del Sudán del Sur. En primer lugar, cabe decir que la Segunda Guerra Civil Sudanesa está considerada una de las guerras más largas del siglo XXI y una de las más mortíferas desde la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, y centrándome en las consecuencias, la primera y más esencial de las consecuencias es el número de víctimas. Está claro que dependiendo de las fuentes, los números pueden variar, pero siempre oscilan entre el 1,5 millones y los 2 millones de muertos, en su mayoría civiles. Está claro, pero, que las consecuencias de una guerra no se terminan en sus víctimas o heridos, sino que van mucho más allá. Por ejemplo, esta Segunda Guerra Civil Sudanesa destaca por el número de población desplazada, alrededor de 5,3 millones de personas, y por la población refugiada, que se estiman más de 700.000 personas. Otras graves consecuencias del conflicto han sido la participación de los niños en los ejércitos, los conocidos como niños soldados, la denuncia de miles de violaciones a mujeres y la venta de esclavos. Además, se tienen que tener en cuenta las consecuencias económicas. Una de las causas de la guerra era la repartición de los beneficios del petróleo que hay en la frontera entre los dos países. La verdad es que una de las consecuencias de esta guerra es que ninguno de los dos países saca demasiado beneficio del petróleo a causa de que no hay acuerdo entre ambas partes. Sudán del Sur posee el 75% de las reservas petrolíferas y, en cambio, Sudán del Norte posee las refinerías, los oleoductos y Port Sudán, el lugar de embarque desde donde se podría exportar. Otra consecuencia a tener en cuenta es que las luchas en lugares fronterizos siguen existiendo, ya que en el final de la guerra no dejó bien claro la limitación de las fronteras. Pese a que en teoría pertenecen a Sudán del Sur, los conflictos en estas regiones fronterizas siguen existiendo, ya que son los lugares donde hay el petróleo. Cabe decir que otra consecuencia es la inestabilidad y la separación entre diferentes bandos en Sudán del Sur, que hace que en sus pocos años de historia haya sufrido numerosas pequeñas guerras civiles. Finalmente, la escasez de alimentos es otra de las consecuencias que dejó la guerra a causa de la destrucción de campos y ganados. Por ejemplo, las Naciones Unidas estiman que hay 4 millones de personas solo en Sudán del Sur que necesitan comida urgente. Como suele ser habitual, la principal fuente de armas en este conflicto es Rusia. Ha vendido un total de 12 aviones, bombarderos Antonov y helicópteros
Aún así, no es el único país que ha contribuido de forma indirecta en el conflicto vendiendo armas. Amnistía Internacional denunció también a China, Polonia, Irán y Arabia Saudita, ya que suministró armas al gobierno. Aunque no esté oficialmente confirmado, también se dice que Estados Unidos contribuye también de forma indirecta en el conflicto. En varias ocasiones se han visto indicios de que la CIA ha estado armando y financiando al grupo rebelde con el fin de desestabilizar al gobierno central. En los últimos años, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros, han estudiado la posibilidad de enviar tropas para calmar el conflicto. Sin embargo, el gobierno sudanés respondió de que la población del país lo consideraría una invasión, ya que se convertiría en otro Irak. Francia envió a la frontera en el Sudán 200 de los 1000 soldados que mantienen el vecino Chad. Powell, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, consideraba que la situación sudanesa se acercaba al genocidio, algo que no debería ser aceptado por la comunidad internacional y que por lo tanto debía ser sancionado. No obstante, tal bloqueo económico provocaría un desastre humanitario, al igual que cuando las sanciones de la ONU hambrearon a Irak. Gran parte de los muertos durante el conflicto se deben a la desnutrición, hambruna y enfermedades relacionadas con la pobreza. Por lo tanto, el bloqueo económico no tendría ningún sentido. Esta proposición americana demuestra una gran hipocresía, ya que tales sanciones agravarían la situación de la pobreza que tantas muertes provoca. ¿Por qué tiene ahora Estados Unidos tanto interés en Sudán y denuncia un genocidio que no está demostrado y que no es aceptado por la mayoría de estados? La situación geográfica del país es de gran relevancia estratégica. Está situado al oeste del Mar Rojo y al sur del Canal de Suez, por donde pasa gran parte del petróleo de Arabia Saudita y mucho comercio entre África Central, el Medio Oriente y China. La gran abundancia de recursos naturales en esta zona ha despertado el interés de países como Estados Unidos. Se han descubierto grandes reservas de petróleo en Sudán del Sur. Desde el fin de la Guerra Fría, altos funcionarios estadounidenses han estado recorriendo el norte de África y algunos países subsaharianos para firmar nuevos tratados políticos, económicos y militares, para extraer materias primas que beneficien la economía americana. Pero lo que es más importante que sus propias necesidades de petróleo es que Estados Unidos no puede tolerar que éste caiga en manos de rivales como China o Rusia. Por eso, la palabra genocidio molesta mucho al representante chino que ve las intenciones económicas de Estados Unidos en Sudán. Sin embargo, no todas las intervenciones internacionales en este conflicto han sido por intereses económicos. Cabe destacar que Estados Unidos, Naciones Unidas y ONGs dieron hasta 100.000 tonas de comidas a ambas zonas del Sudán, ya fueran de los rebeldes o del gobierno. Durante la década de los 90, estas ayudas fueron continuas y coordinadas, hasta que dejaron de existir debido a que Sudán no respetaba los derechos humanos y a que estaba a favor de Irak en la guerra del Golfo. El hambre ya no es solo una amenaza, es una realidad. 229.000 niños corren grave riesgo de morir si no reciben los alimentos y el tratamiento que pueden salvar sus vidas. Los gobiernos de ambos estados han demostrado su incapacidad para resolver las causas de su enfrentamiento. Perdió el control de los yacimientos de petróleo, el régimen de al-Bashir impuso un peaje de $34 el barril en vez de los $15 pactados. Era una forma de recuperar fondos y al mismo tiempo asfixiar al gobierno de Yuba, en el sur. El conjunto de Sudán era el tercer país africano que exportaba más petróleo. El 60% a China, que juega a todas las cartas. Ha mantenido buenas relaciones con el norte y propone al sur invertir en un oleoducto que uniría Juba con Lamu, en Kenia. La mayoría del oro negro se encuentra en las tierras fronterizas en litigio, Abyei, Kordofán del Sur y el Nilo Azul. Sus habitantes se consideran sureños y exigen su integración, si fuera preciso, con las armas. En definitiva, son demarcaciones que crean conflictos de tránsito con todo el espacio y de los recursos. También se producen problemas de ciudadanía. Precisamente, el gobierno de Jartum, capitán del Sudán Unido, proclamaba su capacidad de integración y convivencia mutua, más allá de clanes y lugares de procedencia. Sin embargo, ha dictado leyes que retiraban la nacionalidad a los sudistas y les obligaba a disponer de un permiso de trabajo y de residencia, cuando en su día tenían la doble nacionalidad. La población desplazada genera aún más tensión. Cerca de 350.000 personas procedentes del sur, pero que vivían en el norte, han llegado al nuevo estado, sin tierras, ni trabajo, ni casa. Otras 700.000 esperan. La ONU y la Unidad Africana desean ampliar las fuerzas militares de esta. John Garang, que fue el líder carismático del Sudán del Sur, murió el 31 de julio de 2005 en un extraño y sospechoso accidente de helicóptero en Uganda. Muchos poderes propios y ajenos estaban interesados en su desaparición. Nunca se aclaró este trágico suceso. Este suceso desató una guerra entre dos bandos, el que es el presidente del país, Salva Kiir, y el que era vicepresidente, Riek Machar, que finalmente fue destituido. Tras años de alternanza entre conflicto y paz, Salva Kiir, el que es el presidente, y el comandante rebelde Riek Machar acordaron un alto al fuego que hasta el momento parece definitivo. Este alto fuego fue acordado el 27 de enero de 2015, acercando al país a un acuerdo final que terminara con el conflicto. Eso sí, este conflicto ha sido una de las causas que ha dejado casi 4 millones de personas necesitando ayuda urgente,
Además, alrededor de 1,9 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y se encuentran desplazadas dentro del país, y más de 460.000 personas han huido a países vecinos. Numerosas ONGs piden ayuda humanitaria para poder solventar el problema de la desnutrición. Después de este breve resumen sobre la guerra civil sudanesa, hemos podido observar las grandes complejidades que forman un conflicto de tales dimensiones. Muchos intereses extranjeros e internos han alimentado este conflicto hasta tal punto de convertir este país rico en recursos naturales y sobre todo petróleo en un país que solo puede sobrevivir con las ayudas que recibe de actores externos.